Bienvenidas al Instituto de Lingüística, a la Biblioteca del Instituto de Lingüística, como ven. Muchas gracias por venir, gracias a Soledad, Cecilia y Anabela por estar. Ahora les voy a presentar más formalmente. Les cuento un poco en qué está marcado este taller. Es un ciclo que iniciamos el año pasado desde el Instituto de Lingüística con la caja de herramientas. Y un poco es un espacio de formación desde el Instituto de Lingüística a docentes, becarios, investigadores en formación, investigadores formados, desde investigadoras en lingüística, como son las chicas, eh, y abierto también a la comunidad en general, así que este taller, bueno, se enmarca en este ciclo, ¿sí? Un poco lo que intentamos es difundir también metodologías de trabajo de investigadoras en lingüística para otras áreas también, no solamente dentro de la lingüística. Así que bueno, esperemos que les sirva y si quieren seguir en las redes al instituto para ir enterándose de otros talleres, bienvenidas a eso, buscan Instituto de Lingüística en Instagram y les va a aparecer ahí toda la información. Bueno, las presento formalmente, les voy a leer porque tienen un currículum amplio, así que voy a leerlo. Soledad Funes, en el medio, es doctora en Lingüística y licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigadora adjunta del CONICET, se desempeña como jefa de trabajos prácticos en las materias Gramática y Sintaxis de la Cátedra Borsi de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y como adjunta en el dictado del seminario Gramática Discursiva en la escuela secundaria, aportes del enfoque cognitivo prototípico a la enseñanza de la lengua, junto con Ana María Poggio, que ahora vamos a presentar, y Cecilia Romero, que también está. También es profesora en las materias Pedagogía, Léxico Gramatical, Variaciones Lingüísticas del Español y Teoría de la Adquisición Lingüística en la Diplomatura de Enseñanza de Español como Segunda Lengua o Extranjera en la Universidad Nacional de San Martín. Ha participado como expositora en varios congresos internacionales y publicado artículos en revistas nacionales e internacionales como varios capítulos de libros, por favor, adelante, sobre temas de gramática española, y sobre enseñanza de la lengua, siempre desde el enfoque cognitivo prototípico. María Cecilia Romero es profesora y licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA también. Realizó la diplomatura de extensión universitaria en Educación Sexual Integral y de especialización en Diseño de la Enseñanza con Tecnologías en el nivel superior en el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado, se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Gramática Cognitiva de la UBA, cuenta con 20 años de ejercicio de docencia en el nivel medio superior y sus intereses de investigación se centran en la enseñanza de la gramática en la escuela secundaria y en la enseñanza de la lengua desde una perspectiva de género. Y Anabela Poggio es licenciada y profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como docente en la escuela media y en el nivel superior, y actualmente trabaja como ayudante primera en la cátedra de gramática de Borsi también, como docente investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional, en el marco de la licenciatura en la enseñanza de la lengua y la escritura para la educación primaria. Sus intereses principales se vinculan a la formación docente en el campo de la alfabetización y la didáctica de las letras. Y también, bueno, iba a venir Muriel, pero está Sí, una compañera que se enfermó hoy justo. Sí. Sí, así que Bueno, cuando quieran, revuelvo el mate. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por el interés y por venir acá, viernes a la tarde. Bueno, eh, la presentación, como ven, se llama Cómo enseñar lengua con literatura. Y digamos que esta inquietud, ¿no? de aunar o reunir la lengua con la literatura nos viene a nosotras particularmente de nuestra práctica docente y de una, podríamos decir, si pensamos históricamente, de una serie de cambios que se fueron dando en las políticas educativas y curriculares, en las cuales, a partir de la década del 90, la lengua como conocimiento específico se fue desplazando tanto del currículum como de las aulas, ¿no? Y esto unido a que nosotros venimos de una cátedra de gramática en la facultad, que es una, digamos, es una perspectiva que no es, digamos, tan dominante, ¿no? No es de las lingüísticas o de las gramáticas formales, es una gramática que trabaja más con el significado. Y veíamos ahí que había algo que se podía hacer, ¿no es cierto? Que había desde la perspectiva en la que nosotros trabajamos, algo se podía hacer, ¿no? Como para
devolver a las aulas la enseñanza de la lengua y de la gramática. De ahí venimos, ¿no? Un poco. Y bueno, en el 2016, con Soledad, empezamos a dictar en el aula un seminario que se presentó como área de vacancia. O sea, los alumnos lo pidieron, un seminario de didáctica de la lengua y la literatura. Y bueno, de ahí surgió la idea de armar un grupo. Bueno, es un grupo completamente a pulmón, digamos, no es que hay financiamiento ni nada. Es amor al arte, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De ese grupo, que éramos un montón, bueno, quedamos nosotras 4. Siempre seguimos en contacto con las chicas que colaboraron con nosotras, pero bueno, digamos que post pandemia las reuniones se empezaron a diluir y bueno, se hizo muy difícil, no sé si a ustedes les pasó, pero post pandemia todo el mundo quedó hasta acá el trabajo, nunca bajó el trabajo después de la pandemia. Y bueno, hay cosas que no se pueden sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, armamos este grupo que empezó con el espíritu de empezar a pensar justamente cómo armar materiales didácticos, ¿sí? Para la enseñanza de la lengua con la literatura, es decir, no pensar ejercicios de lengua aislados del discurso, vamos a decir, porque tenemos un concepto amplio de literatura nosotras, sino, bueno, usar, ¿no? la literatura, usar los géneros periodísticos, usar los textos en general para también enseñar lengua, ¿sí? Bueno, y acá les quería, bueno, un poco ya lo dije, ¿no? Como contextualizar, ¿no? De dónde surge esta idea digamos, de hacer estas propuestas didácticas que tienen que ver con este cambio en la política curricular del que hablé hace un ratito. Hay unos trabajos de Carolina Cuesta donde ella analiza bueno, justamente este pasaje, ¿no? Que se da sobre todo a partir de la reforma federal, pero con más intensidad cuando sale la Ley Nacional de Educación, de este desplazamiento, ¿sí? Ella lo llama reconfiguración de la disciplina escolar, ¿no? Como que veníamos enseñando lengua y literatura y de repente pasamos a enseñar lectura y escritura. Y se pasó justamente de esta idea, ¿no? De, digamos, podríamos decir una visión más contenidista, más, yo diría más disciplinar, ¿no? De contenidos disciplinares propios de la lengua y propios de la literatura, a lo que, bueno, ahora se llama la perspectiva de las prácticas del lenguaje, que implican justamente un conocimiento que tiene que ver con el saber hacer. Ustedes han escuchado hablar, competencias, capacidades, habilidades, ¿no? Que de alguna manera, ¿sí? Se instalan en lugar de los contenidos. Que, digamos, no es que está mal pensar en las competencias, en las capacidades, en las habilidades, pero el tema es que se borra lo anterior. Y entonces, ¿habilidad de qué? ¿Cómo enseñas a leer y escribir si no estás enseñando algo específico, ¿no? De la lectura o de la escritura? Bien. Entonces, bueno, un poco acá resumimos, ¿no? Pasamos como de un saber qué a un saber hacer, ¿sí? Y en ese pasaje, lo que se toma es una gramática entendida como un conocimiento implícito, ¿no? Esta idea de, bueno, todos sabemos hablar español, y se somete a los chicos a actividades de descubrimiento y problematización, ¿no? Me acuerdo, yo hace muchos años que doy clase, ¿no? Y estuve en todo el debate de la ley nacional, no sé si alguien trabaja en provincia, pero, sí. Bueno, pero ella es muy joven. En el 2004, en el 2004 hicieron, bueno, no sé si sí, con los cambios de diseño curricular. Claro, pues hicieron como la ficción de que nos hacían encuestas a los docentes y teníamos que, no sé, en las jornadas docentes discutir y qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces, no me olvido más de esto, ¿no? De decir, bueno, una profe colega decía, qué bueno que ya no hay que enseñar sintaxis, ¿no? Y entonces, bueno, lo enseñás en el camino, ¿no? Entonces el chico escribe un texto y te va a preguntar si tiene que poner objeto directo, objeto indirecto, eso nunca va a pasar en la existencia, ¿no? Si, digamos, no tiene el conocimiento metalingüístico, es imposible que tenga una duda sobre eso, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Que vos a los chicos los pones a escribir, los pones a hacer la práctica, y en el ejercicio de la práctica, supuestamente, le van a aparecer las dudas o no sé, o va a descubrir una regla de la... ¿no? Bueno, esto también ya más o menos lo dije, ¿no? Que la gramática se desplaza de la escena de enseñanza porque se la negativiza, se dice que son
ejercicios automáticos, sin sentido, que son repetitivos, que los chicos no necesitan pensar para hacerlo, bueno, cuestiones. Y además, esto también es algo que aparece mucho y que lo hemos vivido en varios congresos, ¿no? Que es que, ¿cómo vas a enseñar gramática con un texto literario? Arruinás el texto literario, arruinás el momento de la lectura, del placer, del goce estético, qué sé yo. Bueno, también discutible, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pasa, ¿todos son docentes en la escuela? Sí. Bueno, díganme cuántos alumnos gozan leyendo un texto, de verdad. O sea, porque eso también es otro paradigma, otra cuestión para discutir, ¿no? Que viene más del lado de la literatura, pero bueno. Lo que nosotras observamos, analizando sobre todo, bueno, yo me ocupé de analizar el diseño curricular de Ciudad de Buenos Aires, pero Ceci también trabajó con el de provincia, es que los contenidos gramaticales que aparecen enunciados, si bien, digamos, el diseño plantea esto, ¿no? De que la gramática tiene que enseñarse en las prácticas del lenguaje, es decir, en las prácticas de lectura y escritura, los enfoques gramaticales siguen siendo enfoques formales, que no están ocupándose del uso. Y ahí es donde también se provoca el cortocircuito y la división, ¿no? El docente no sabe qué hacer, porque, digamos, tiene, por un lado, bueno, les enseño a leer y escribir, pero por otro lado, la gramática que tengo de base me cuesta mucho como relacionarlo con las prácticas de lectura y escritura. No sé si quieren agregar algo. No. Y así estamos, ¿no? Esa es un poco la sensación, la tensión docente, ¿no? Entre hacer y enseñar, ¿no? Enseñar los contenidos disciplinarios. Y ahí estamos. Entonces, bueno, lo que nosotros les vamos a mostrar, un poco retomando lo que decía Gilda, es una propuesta metodológica que, por un lado, la usamos para armar los materiales, pero también la usamos para enseñar. ¿Sí? Es lo que va a explicar Soledad. ¿Te vas a parar? Sí. Bueno, veniste. Bueno, dale. Bueno, No, y que sí. agrego que paradójicamente igual la propuesta en un punto va más en armonía con la fundamentación de los diseños curriculares cuando hablan de la temática en uso, más, o sea, va más en coincidencia, en armonía con la fundamentación que después con lo que serían las orientaciones didácticas, donde tenemos esto que decía Ana, los contenidos gramaticales de forma azarosa, cuando aparezcan, un poco es también. Sí, o esa división que aparece, ¿no? Vieron que en los diseños está prácticas del lenguaje en relación a la literatura, en relación a la ciudadanía, en relación a no me acuerdo qué, y herramientas de la lengua, reflexión sobre el lenguaje. Reflexión sobre el lenguaje aparece solo, ¿no? Aparece clase de palabras, sustantivos, como que no salimos de esa gramática. Eso. Claro, no salimos de que esté separado, ¿no? Eso, de que esté separado. Sí, les vamos a presentar el método que usamos, que planteamos, que lo denominamos descendente de enseñanza, pero que por supuesto, bueno, no es una idea totalmente original nuestra, sino que estamos retomando varias cuestiones, ¿no? Que pensaba resumir, si puedo, porque la idea es que este método descendente de enseñanza de la lengua nos sirve para enseñar no solamente la lengua materna, que es lo que nos dedicamos en el equipo, sino que esto también puede servir para enseñar cualquier lengua y para enseñar, por ejemplo, español para extranjeros, para enseñar en la primaria, para enseñar en la secundaria, para enseñar en el nivel superior. Es un método general, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una base en nuestra concepción de la gramática, o sea que realmente está enraizado en la teoría. Yo ahí pusimos que como antecedentes tomamos a Bologian, porque Bologian fue el primero que dijo cómo los pasos a seguir en el análisis lingüístico. Lo que él plantea para el análisis lingüístico, nosotros lo tomamos para la enseñanza, que básicamente es partir del discurso a la forma, ¿no? De un texto hacia la forma lingüística, que es la inversa, digamos, los pasos inversos a todo lo que se ha hecho en modelo formal. Bueno, directamente donde el discurso está aislado, separado y no importa. Pero retomamos esta idea de Evolution porque también retomamos otras cuestiones de Evolution que están, de alguna manera, reformuladas en nuestro marco teórico en el que investigamos, que es el enfoque cognitivo prototípico,
que vamos a presentar brevemente. Y Broncar toma esta idea de ir del discurso a la forma en su teoría, en su marco del interaccionismo sociodiscursivo, que también es como un antecedente a esta idea, a este planteo nuestro. ¿Cuál es la idea de ir del discurso a la forma? Que partimos de textos auténticos, de diversos géneros discursivos. ¿Qué significa texto auténtico? Significa que para lengua materna, sobre todo, vamos a usar textos que son reales. Reales en el sentido de que existen y que no están prefabricados o que no están pensados ad hoc, ¿no? Primero que no trabajamos con oraciones descontextualizadas aisladas, sino que trabajamos con textos completos, autoconsistentes, que tienen una idea, que los sacamos de la realidad. Pueden ser textos literarios, ¿no? En este sentido auténtico, porque bueno, el texto literario es ficción, no es real, pero es un texto que es auténtico, ¿no? No adaptado, no inventado ad hoc, ¿no? Entonces textos literarios, pero también textos de otro género periodístico, género de argumentativo, expositivo, de todo tipo que podamos encontrar. Y hemos hecho materiales con un abanico muy diverso de géneros. Entonces partimos de ese texto y el texto es el que nos va a decir cuál es el aspecto de la gramática que vamos a enseñar, porque es el texto el que nos va a decir, bueno, qué fue lo que utilizaron los autores de ese texto, qué herramientas eligieron, qué estrategias lingüísticas eligieron para dar lugar a su mensaje. Y eso va a surgir de la lectura del texto y de la interpretación que hagamos, ¿no?, de ese texto. Claro, por eso lo de la idea de trabajar con texto auténtico tiene que ver con esta idea de pensar que en ese texto hay una intención comunicativa. Claro. Y que esa es la que va a guiar, obviamente que la intención comunicativa del autor va a depender de ida y vuelta con la interpretación del lector. Exactamente, ¿no? porque puede haber más de uno. Pero que la intención comunicativa es la que va a motivar, eso es un poco lo que vaya a explicar, Ahora voy a estoy hablar spoileando, la que va a motivar la selección de las formas, ¿no? Un poco sería eso. Por eso auténtico, no auténtico en el sentido por ahí, como se trabaja más en la psicogénesis, ¿no? Digamos, que saben de alfabetización, sino auténtico ¿por qué? Por esto, ¿no? Porque lo que estamos pensando es en la intención comunicativa, que es la que va a motivar lo que yo voy a explicar ahora. Claro, porque partimos de la concepción de gramática que está diciendo que la lengua es lengua en uso y que del uso surge la gramática y no la inversa. Por eso necesitamos siempre un texto auténtico. Entonces, ¿cuáles son los pasos que son los que decía Bologi no hace mucho? Comenzar por el análisis de las dimensiones pragmáticas y semánticas del texto, que para eso, ¿de qué nos valemos? De nuestra formación, en análisis del discurso y en teoría literaria. ¿No? Si estamos ante un texto literario, las herramientas de la teoría literaria nos van a servir, y si estamos ante otro género, las herramientas del análisis del texto. Se continúa con el análisis, o sea, esto abarca muchísimas cosas, ¿no? Que es lo pragmático. ¿No? La intención comunicativa se asocia a acto de habla, distribución de la información, entonación, un montón de elementos que están en la pragmática, pero que están influyendo directamente sobre el significado de lo que se quiere transmitir. Luego de establecer esto, continuamos con el análisis de la morfosintaxis, que en realidad lo que hace la morfosintaxis es reflejar aquello que se quiso decir pragmático-semánticamente, ¿no? Se refleja en la morfosintaxis. Y esto es lo que contribuye a crear el sentido del texto. Entonces, los fenómenos gramaticales, sea cual sea, se analizan y se enseñan de acuerdo con la función discursiva que están teniendo en ese texto. Y esta frase que es de nuestra jefa, la pedagogía de la forma es su uso real en la lengua. Si yo quiero enseñar el objeto directo, por decir algo así, lo tengo que enseñar desde cómo funciona en la lengua en uso, en un discurso real. Y de acuerdo a cómo funcione, lo voy a enseñar. Y eso, si lo hacemos hace mucho tiempo, garantiza que se comprenda el contenido. Porque si no, el contenido queda separado de su uso, de su función. Esto que se hace mucho en la enseñanza de lengua, como lengua extranjera, ¿por qué no hacerlo en la lengua materna? Porque, ¿no? Eso siempre me decían, porque al extranjero le enseñamos el para qué de la forma y por qué no podemos reflexionar desde ahí para establecer la gramática. Y esto estaba como siempre dividido, ¿no? Entonces, la pedagogía de la forma es un uso real en la lengua. Vamos a poder enseñar la forma lingüística, o sea, el fenómeno gramatical,
porque estamos viendo cómo funciona en la realidad, en el discurso real, en un intercambio real. Y de esta manera, entonces, lo que se propone con esta concepción de gramática es que en realidad la gramática está integrada al discurso y que no lo podemos escindir. Por eso también hablamos de gramática discursiva, para no decir cognitivo-prototípica, que es algo complejo, que, bueno, que tiene múltiples factores, múltiples aristas. Decir gramática discursiva, que es uno de los aspectos de la gramática cognitiva, para mí es un resumen de lo que queremos decir cuando estamos pensando en nuestra concepción de gramática, y que esa concepción de gramática es la que es útil para la enseñanza, y que está como uniendo lo que aparece escindido en esto que decíamos antes, ¿no? Bien. Bueno, entonces, acá está graficado, partimos del análisis pragmático, del objetivo comunicativo, partimos de la reflexión sobre el significado, y de ahí vamos hacia la morfosintaxis, y cuando llegamos a la morfosintaxis volvemos a empezar porque todo está interrelacionado, ¿no? Es una visión holística, y esto es importante porque no es que seguimos sosteniendo que hay niveles de análisis completamente separados, porque en realidad, en el uso de la lengua se nos presenta toda junta, ¿no? La división en niveles de análisis lo hacemos de manera metodológica los investigadores, pero somos conscientes de la interrelación. Y eso está absolutamente, o sea, cuando tenemos que explicar un morfema, por ejemplo, estamos pensando en los fonemas que lo componen, ahí estamos con la fonología. Estamos pensando en la semántica porque el morfema es significado, y estamos pensando en la sintaxis porque los morfemas se combinan entre sí. Entonces, de alguna manera, y la pragmática que incluye todo, o sea, que está todo junto, ¿no? Y ahí les traje este ejemplo, ¿por qué? Porque nosotros hablamos de la gramática discursiva, de esta concepción donde lo importante, uno de los elementos, uno de los conceptos fundamentales es el concepto de motivación. De motivación desde la pragmática hacia la morfosintaxis, la pragmático-semántica a la morfosintaxis. ¿Y qué significa motivación? Porque cuando hablamos de signo lingüístico, significado significante, y decimos es motivado, no siempre la discusión es, bueno, pero entonces en contra de lo arbitrario de Saussure. Pero no, esto es otra cosa. Lo que estamos diciendo cuando decimos signo motivado es que ese signo que después es palabra, que después es oración, que después es texto, está siendo motivado por una intención comunicativa, ¿no? El hablante tiene una intención comunicativa, un significado que quiere transmitir y va a usar una determinada morfosintaxis, un determinado signo, una determinada palabra o una determinada frase. Y este caso lo traje porque es un ejemplo transparente para mí de lo que es un signo motivado. Siempre en estas presentaciones utilizo neologismos, porque el neologismo es lo más transparente también, como en el neologismo se ve la motivación, porque se ve la creación de los hablantes, ¿no? Pero en este caso traje una palabra que ya existía, ¿no? Motosierra. ¿Pero qué ven cuando leen motosierra? Porque acá saqué un ejemplo auténtico, es una publicidad que dice motosierra y licuadora. O sea, digamos, una prueba de Filco. Salió esta publicidad y bueno, hubo repercusión, ¿no? En las redes sociales. Y entonces, las preguntas que puse ahí, ¿no? Como disparadores, ¿cómo interpretan el significado de motosierra? Porque ahí lo que hay es una motosierra concreta, ¿no? Un elemento, un significado intrínseco, léxico del elemento concreto, pero ¿qué fue lo que suscitó la polémica? ¿Por qué es polémico? ¿O qué? ¿Por qué la promoción está? ¿Por qué Filco Se le ocurrió se le ocurrió a unir Filco? motosierra y licuadora. Claro, ¿no? Entonces, de ahí sale la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que sea la motivación sociocultural, ideológica, para la interpretación que hagamos, ¿no? De motosierra licuadora? ¿Qué significa? Digamos, para establecer el significado de un signo, de una palabra, de un texto, no solamente tenemos que ver el morfema, digamos, el intrínseco, el significado más concreto, más lexical, sino también todo su contexto. No solamente el contexto lingüístico, discursivo, dónde está, en qué sintagma, en qué frase, sino también el sociohistórico, cultural. Y esto es lo que dicen los autores de nuestro enfoque, sobre todo Lacan.
Lo que dicen es, hay una motivación pragmática. Esa motivación pragmática, cuando hablamos de pragmática, lo decimos en sentido muy amplio, desde la cultura. La interpretación va a depender de dónde estoy, en qué sociedad, en qué momento histórico. La interpretación del signo tiene que ver con el momento histórico, con lo que estamos viviendo, con el contexto inmediato situacional. Todos esos elementos están influyendo en la interpretación semántica del signo. Y estos elementos son indivisos, o sea, no puedo concebirlos sin eso, porque si yo interpreto sin eso, me quedo corta y no logro la comprensión completa, ¿no? Me va a faltar algo. Entonces, por eso, desde este enfoque hay algo que es muy disruptivo, que es decir que la pragmática forma parte de la gramática, cosa que nadie sostiene. Pero forma parte de la gramática porque está influyendo directamente sobre el significado y sobre la forma. Entonces, y este ejemplo y ahora hay otro. Porque acá tenemos el elemento, ¿no? El artefacto concreto. Pero, ¿por qué? ¿Qué piensan? ¿Por qué suscitó polémica? ¿Qué interpretan? ¿Les choca la imagen? ¿Lo asocian con algo? Con el discurso del presidente. Exactamente. Y en el discurso del presidente, la motosierra, ¿qué significa? Como recortaba los planes, ¿no? Subsidios, ¿no? Creo que apuntaba a eso. Claro, fíjense que podría haber traído varios ejemplos más, hay un montonazo, ¿no? Muchísimos. Que utiliza motosierra y no utiliza, para recorte, presupuestario, lo que sea, y no utiliza tijera. La tijera era el símbolo de otras corrientes. La tijera. El recorte, claro. Y esto es una motosierra. Entonces, ¿qué significa cambiar de tijera a motosierra? Un recorte más violento todavía. Es absolutamente, no es un recorte, ¿no? Es una destrucción. ¿No? Es la eliminación, además violentamente, ¿no? Porque la motosierra implica A mí me suena a sangre. amputación. Sí, Claro. Por esto de contexto, hasta pienso en películas. Lo asociamos, este objeto se asocia rápidamente con esta enciclopedia, ¿no? Con este conocimiento enciclopédico. Y entonces, y la licuadora, Pues la que salario, claro. Como todo se diluye, ya no tiene valor, ya no tiene sentido. Entonces, todo esto aparece en la mente del hablante, del receptor, del lector, cuando se topa con ese aviso. Porque la realidad es que hacer una promoción de eso, mezclar esas dos cosas, no tenía mucho sentido, ¿no? Y ellos están como aprovechándose, y además, bueno, si leemos el texto completo, o sea, digamos, es una muletilla de sí. Entonces, está todo esa composición. ¿Les fue bien a Pilco? Bueno, pregunta, ¿no? Toda una polémica. ¿Qué dice más abajo de cuando cierre licuadora? Hizo. O sea, digamos, o sea, la muletilla de... Una promo. O sea, digamos, Porque la idea es que te llevaba las dos cosas con un descuento, con algo especial. Claro, algo para Alguien que necesita esas dos cosas. cortar madera y la cosita. Decían eso, había una polémica tremenda y era como ISM de qué pensó esa persona, el publicista. ¿Cuánta gente pasó por eso y no relacionó? O no sé. Pero por ¿Qué ahí, pasó? pero por ahí el objetivo es que te quede que Filco hizo eso. Y no vender una noticiera. Claro. Que son cosas que de nadie hecho, va a de hecho, cuando sale esa publicidad, en esa semana, uno de los anuncios que se fueron convenciendo respecto a las cosas que fueron bajando, fue como una caída del 40% de la venta de electrodomésticos, justo esa semana después empezaron a aparecer esos avisos. Claro, Pero, es sí, delirante, ¿no? O no sé. Sí, sí. No, debe tener otro, debe buscar otro objetivo. Para mí es lo que escucho lo que dice Ana, esto de que bueno, que te quede Filco En el dando inconsciente, vueltas. claro. Mensajes subliminales. Y acá lo vemos al artefacto. El artefacto cargado, ¿no? Cargado de una significación que está en la mente del que recepciona eso, ¿no? Que asocia directamente con
El signo está cargado. Está cargado, bueno, y lo que Bologi nos diría es el signo ideológico, ¿no? ¿Qué es lo que decimos desde ahí? Lo que dijo mucho después Lakoff sin citar a Bologi, pero está diciendo eso. Cuando dice depende de la cultura, depende de la situación, del contexto histórico, está pensando en la ideología. Lo dice la palabra ideología, pero no lo cita a Bologi, lo cual es muy injusto. Entonces nosotras lo retomamos y retomamos a todo el círculo de Praga porque le daban bola al discurso cuando nadie le daba bola al discurso. Ningún estructuralista le dio bola. Y esto no, me encanta porque, no me encanta, pero ¿qué dijo él? Yo puse, iba a recortar para que no quede, pero quedó la discusión. La motosierra es, porque esto fue en una, bueno, obviamente, ¿no? Una conferencia de prensa, que dijo, la motosierra es eterna, no hay fin de la motosierra. Entonces, ¿qué pasa? El signo que era, en su significado original léxico, el artefacto, el instrumento con límites precisos, concretos, ¿no? Ocupa un espacio, es opaco, de repente es eterna y no tiene límites. Y es una entidad abstracta, ¿no? Cambió completamente el significado y tiene una implicancia. Entonces, lo que está usando, obviamente, si tenemos que hacer un análisis lingüístico, lo que está pasando es una metonimia, donde la motosierra, el artefacto motosierra es la metonimia de, bueno, de arrasar con muchas cosas, con destruir muchas cosas, en un orden mayor. Y esta idea de atribuirles el adjetivo eterna, ¿no? Justamente contradice el significado léxico y me lleva a tener una interpretación que tenga que sí o sí abarcar elementos pragmáticos que si no los tengo en cuenta, no puedo interpretar ese mensaje. O sea, realmente no se puede interpretar ese mensaje si no tengo en cuenta los aspectos pragmáticos, ¿no? de ese signo. Esto que significa que... No, ¿qué es lo que pasa con los memes? Digamos, que en algunos casos, digo, uno puede reírse y en otros casos no. Si no interpretas ese contexto, no llega a comerse. Claro. Una pregunta, ¿por qué no escribimos esto de dialogismo? No estaría mal, pero bueno, nosotros lo escribimos más en el concepto de polisemia, Ok. que viene de la POC. Sí, no iba, pero porque es muchas cosas. Bueno, no importa. Ahora cuando veamos... pero la idea Dios. igual está buena la pregunta. Sí. Está buena la pregunta, muy buena. Es que en Sí, realidad sí. todo está relacionado, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Sí. La polisemia, digamos, es un signo polisémico, es un ítem polisémico porque tiene varios significados. Algunas veces tiene un significado concreto, que es el básico, que es el prototípico porque es el objeto. Y de ahí podemos proyectar metafóricamente o metonímicamente y llevar, a partir de sumar aspectos pragmáticos, ir más lejos, ¿no? Al punto tal de que sea una entidad sin límites y que metonímicamente está designando acciones del gobierno, ¿no? Acciones, medidas, ideologías, ¿no? Todo lo ideología, porque la realidad es que se convirtió en la metonimia del gobierno por antonomasia, ¿no? Es como, y se identifica con eso y lo toma como algo positivo, ¿no? Porque eso es una operación retórica que hace todo el tiempo el presidente, ¿no? Porque le critican algo y lo toma como algo positivo. Como, ahora, hace poco había una de estas cosas que ahora no me acuerdo cuál era, pero todos los días pasan cosas y yo todo el tiempo estoy recabando datos y es infinito. Pero es esto es una operación retórica, ¿no? De tomo la motosierra como algo malo, como algo que corta, que destruye, él lo tomó como un símbolo de identidad de su partido y de vamos con la motosierra porque nos encanta esto, nos encanta esta destrucción. La gente quiere la destrucción, no es algo deseable. Sí, es como emblema, ¿no? Claro, y esta idea de lo eterno. Entonces, la polisemia del signo se entiende por qué. Porque ese significado concreto del artefacto que corta está en el significado metonímico también. Está relacionado, no es una cosa aparte, no hay homonimia. Es polisemia, porque es el mismo signo, pero no con distintos significados, son con significados relacionados. En este caso, el artefacto es la base para ir construyendo nuevos sentidos que, en este caso, lo que hacen es agregar elementos que lo hacen interpretable de esta forma, ¿no? En este caso, bueno, es eterno. Vamos a destruir
mucho más de lo que estamos destruyendo. Esto va a seguir, hay un goce en eso también. Incluso otros signos también que se van como asociando. Yo hace poco vi un titular de, creo que era Clarín, decía poda en el Estado. Claro. ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, parece... Claro. En ese caso, claro, en este caso está la idea de sacar lo malo y dejar lo bueno. Claro. Acá es destruyamos todo porque Sí, nada sirve, ¿no? Esto del fin del Estado, ¿no? Que es muy directo. Así que sí. Y por supuesto que esto se relaciona con lo que decía Bastille. Claramente que sí. La idea de Bastille la tomamos también desde el concepto de género discursivo hasta esta idea del enunciado que está en relación con enunciados previos, con enunciados futuros, está todo sí, por supuesto, porque se van construyendo, ¿no? El significado de este signo, de este ejemplo, se construyó con enunciados previos, ¿no? Se fueron construyendo, claro que está en relación con eso, sí, sí, está completamente en relación. Es que nos gusta el círculo de... sí, sí, sí. Es algo que se relaciona muchísimo con lo que hacemos nosotros. Y sí, siempre me gusta tomarlo. Así que bueno, la idea entonces es que esto es lo mismo que el método descendente, porque viene de ahí, ¿no? La motivación del signo tiene que ver con que hay un objetivo comunicativo que yo quiero transmitir, un significado, y entonces lo hago con un determinado mensaje, con una determinada morfosintaxis. Por lo tanto, la gramática está motivada. ¿Por qué? Está motivada por este objetivo comunicativo que es y no se puede separar. Esta es nuestra concepción de gramática, es una concepción discursiva, ¿no? Esto es lo nuevo, esta idea de que lo pragmático forma parte de la descripción del significado, que no se puede escindir, que hay una influencia de la pragmática sobre el resto de los niveles de análisis, y que eso entonces va a motivar lo morfológico, lo sintáctico, tanto lo posicional como lo funcional, ¿no? La función sintáctica, la posición sintáctica. Hasta incluso lo fonético, la entonación, todo está en relación. Y doy un ejemplo final sobre la sintaxis, porque me dicen, bueno, sí, los signos son, una palabra es como muy transparente, es muy fácil de ver la motivación en una palabra, pero también pasa en la sintaxis. Porque, por ejemplo, algo muy tonto, la pasiva con C, este es un ejemplo viejo, es del año 2018. Que dice, el gobierno, ese era otro gobierno, ¿no? Admitió que entre diciembre y mayo se destruyeron casi 107.000 empleos en blanco. Así de corto. Y fíjense que lo que hace es usar la pasiva con C dentro de una subordinada para diluirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es hay una motivación en la pasiva con C, no es que la pasiva con C es lo mismo que la activa, transformada o lo que sea, sino que es de cero que el hablante elige, entre las estrategias que le ofrece el español, elige la pasiva con C, elige consciente o inconscientemente, en estos casos son más conscientes que inconscientes, porque es un texto escrito pensado, El especialista. que le surge la pasiva con C, ¿para qué? Para ocultar a la gente. ¿Cuál es la motivación pragmática? El ocultamiento de la gente. Entonces el hablante, y ahí está la hipótesis de para qué. Esto que dice acá, el hablante elige la pasiva con C cuando quiere presentar como nuevo e importante un actante paciente, ¿no? Que es en este caso casi 107.000 empleos en blanco, que fíjense que es un nominal extenso, tiene muchos especificadores, es bastante impactante. Esto de poner en foco como información nueva tiene que ver con que uno está leyendo y pone el ojo a la derecha, ¿no? Así lo que está a la derecha, que es la información nueva, lo que se pone en foco. Por eso ahí dice figura contra un fondo. Y esto, cuando decimos esto, que es la motivación de la pasiva con C, lo que estamos haciendo es la explicación del fenómeno gramatical. ¿Para qué existe la pasiva con C en español? ¿Por qué existe la pasiva con C en español? ¿Cuál es la razón de ser? Estas preguntas son las que guían nuestras investigaciones cuando analizamos fenómenos gramaticales. Para cualquier fenómeno gramatical nos preguntamos, ¿por qué existe en español? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Entonces, esa explicación también, además de decir para qué sirve, también para explicar el fenómeno en sí mismo, también nos sirve para enseñarla, porque si sabemos para qué sirve, la podemos enseñar con un sentido que al alumno ya le va a quedar que eso tiene un sentido y no es que va a ser un análisis sintáctico automático o mecánico, como se dice,
o que va a estar haciendo ese análisis sintáctico y después va a analizar un texto y no va a tener nada que ver una cosa con la otra, porque en realidad esto va de la mano con el análisis de ese texto. Pues para entender el texto tengo que comprender que hay una intención de ocultar a la gente, ¿no? Y que ese ocultamiento tiene diversas consecuencias discursivas y de interpretación, ¿no? Entonces, bueno, esa explicación, como decía la frase inicial, es la pedagogía de la forma, ¿no? La pedagogía de la forma es el uso. Y el uso es ocultar a la gente. ¿Para qué se usa? Para ocultar a la gente. Esto es un ejemplito. Hay millones y traje nomás estos dos. Además, fíjense que dice, el gobierno admitió, ¿no? Que en realidad el que destruyó el empleo es el gobierno, claramente, ¿no? Pero ahí aparece como este balance, ¿no? El gobierno hace algo, pero no aparece como responsable de lo negativo, ¿no? Y no, porque por eso está en la subordinada sustantiva, para que sea menos importante, ¿no? No está en la oración principal. No, claro. Y al verbo admitir no te hace nada. Sí, bueno, admito cosas, pero no. De hecho, hasta te da cierta valoración positiva de Por eso ese- digo, Claro. por eso La verdad que sí, admitió, ¿no? La verdad que puede admitió, pero no se hace ¿Qué va a responsable hacer? de los hechos. Exactamente, sí, eso hay tantos ejemplos, es uno entre millones. Sí. Y ahora lo que les digo, ahora no los traje, porque son de hoy, a la mañana, que los vi y después dije, bueno, para otro. Pero hay un montón de titulares de diarios, hablando del paro de ayer, un material infinito, que dicen, son buenísimos porque usan el pero para enseñar adversativo. Que dice, el paro tuvo un éxito total, pero, ¿pero qué? ¿Cómo? Igual fue gente a trabajar, o igual hubo actividad, pero igual nada, pero no le da, y hay uno que está bueno, pues esos eran como los que querían contraponer el trabajo, o sea, lo activo, ¿no? Que igual hubo actividad. Pero después había otro titular que usaba, todos los titulares de diarios usaban pero, que eran todas oraciones con pero para hablar del paro. Y la última decía, el paro exitosísimo, alto acatamiento, pero el gobierno no le dio bola. O sea, no decía eso, pero no resonó, o como no pasó nada. Entonces, estaba en estas dos ideas. Lo del pero está buenísimo, nos encanta. A mí me gusta mucho trabajarlo, lo doy en sintaxis, porque lo que decimos, que siempre estamos diciendo algo en contra de todo el decimos que el pero no es coordinante, porque el pero siempre se enseña como coordinante. ¿Por qué? Porque ¿qué es el coordinante? El coordinante une dos informaciones que están al mismo nivel, lo repetimos, ¿no? Están al mismo nivel. ¿Están al mismo nivel? No, porque el pero lo que hace es mandarte a la derecha, es mandarte al foco ahí. El paro es exitoso, pero no va a pasar nada, no valió el paro, ¿no? Como andar para esa información que quiero desbalancear, el pero desbalancea, no es coordinante, claramente. Bueno, es vocalizar. Ahora te toca a ti, después creo que vuelve. Ahora sí vamos a las propuestas concretas. Vamos a empezar aquí. Les puse esto como carátula porque, digamos, los primeros ejercicios que les traje, vamos a hablar sobre metáfora, ¿sí? Y por eso, bueno, me encanta, trabajamos mucho con Tute y me encantaba esa como, digamos, bueno, visualmente ya aparece la idea, ¿no? de la metáfora, que es algo que también recuperamos, lo visual, ¿sí? Y bueno, en principio desde el enfoque, nosotros, digamos, con la COF, ¿no? La COF y Johnson, consideramos que la metáfora y la metonimia y otras figuras retóricas no son adornos de la poesía, vamos a decirlo de esta manera, sino que están por todos lados, ¿no? Están en nuestra lengua cotidiana. Y entonces, una pregunta que yo me empecé a hacer desde mi rol docente de secundaria es, ¿por qué voy a enseñar poesía y metáfora al mismo tiempo, ¿no? Si la poesía, no sé si les pasa, pero a su trabajo les cuesta un montón, ¿sí? Y encima la metáfora también es algo muy difícil de trabajar, ¿no? Entonces empezamos, yo les traigo acá como unos recortecitos de una secuencia que es bastante extensa, ¿sí? Van a tener que creerme porque les voy a contar gran parte de las cosas, porque si no, no terminamos más. Pero es una secuencia que sí empieza con un poema que es este. Soy Paloma Gentinetti y voy a leer En una cajita de fósforos de María Elena Walsh.
En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que cerrarlo muy rápido, si no se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizás una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie por suerte la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, violín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Sumate a Filvita Cuenta. Bueno, es un poema de Mariana Walsh que está bastante bueno para introducir, para mí lo uso yo para eso, para introducir la diferencia entre sustantivo concreto y sustantivo abstracto. ¿Por qué está bueno para eso? Porque lo que hace María Elena en el poema justamente es armar dos puntos de vista contrapuestos, ¿sí? El punto de vista del yo lírico, que se identifica con el punto de vista de un niño, ¿sí? De la niñez, contrapuesto al punto de vista de los mayores, ¿no? De los adultos, la mirada del adulto, ¿sí? Que el adulto lo único que puede ver en esa colección que hace el yo lírico es basura, cachivaches, son cositas que son para tirar, ¿no es cierto? Pero que desde la perspectiva del niño, que es el yo lírico, ¿sí? Son objetos que, nada, son objetos de juego, que pasan a transformarse en otras cosas, producto de la imaginación de los chicos, ¿no es cierto? Entonces, es un poema que es muy interesante para eso. ¿Por qué? Porque me permite como ubicar lo concreto, pelusa, palitos, botones, todo eso del lado de la mirada del adulto, mientras que los procesos de metáfora y personificación, también como aparece acá, ¿no? Botones de traje del viento, incluso nominales que son concretos, pero no tanto como pelusa, ahora les voy a mostrar porque nosotros hablamos de una gradualidad de lo concreto al abstracto, como es un rayo de sol o una lágrima, ¿sí? Que aparecen del lado de la perspectiva del niño. Entonces, acá tienen un cuadrito que se lo usamos con discretas y dicotómicas, sino en una gradualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber nominales que son más concretos que otros, aunque todos sean concretos, digamos, ¿no? Pero que algunos van a tener más características. O sea, si miramos la escala, lo que está a la izquierda, ¿sí? Es lo que hace lo que llamamos el nombre prototípico. ¿Qué sería el nombre prototípico? Aquel que reúne la mayor cantidad de atributos de lo que hacen a un objeto, ¿no? Lo que nosotros identificamos como el objeto en sí, ¿no? Que son esas, que están ahí, puede haber otras, ¿no? Pero bueno, trabajamos con esas, que es opaco, que no es transparente, o sea, que tiene materia y tiene color, que tiene bordes, delimitado, que, bueno, que se puede contar, que no tiene movimiento, y definido ya es un atributo más discursivo porque depende del artículo, ¿no? Se aparece el artículo definido o indefinido. Si nos vamos moviendo, digamos, de izquierda a derecha en la escala, los nominales que se van moviendo hacia la derecha van perdiendo algunos de esos atributos y van ganando otros hasta llegar al otro extremo, ¿no? Que es la deforestación de los bosques, ¿sí? Donde ya tenemos un nominal completamente abstracto, que en realidad es la cosificación de un evento, ¿no? Porque acá ya presuponemos que hay un agente y un paciente, a pesar de que estemos en el ámbito nominal. Entonces, para el enfoque hay una continuidad incluso entre las categorías, ¿no? Nombre-verbo, se podría pensar así. Entonces, con los chicos vemos esto, vemos la idea de lo que es el nombre concreto, el nombre abstracto, a partir del poema, ¿no? De María Elena Walsh, e introducimos también la noción de metáfora. Pero después la metáfora la trabajamos más particularmente con cuestiones más visuales, ¿no? Porque es un concepto difícil, ¿no? De trabajar. Y acá aparece esto que decíamos recién de la polisemia, ¿no? ¿Por qué?
porque en términos de la Coffey-Johnson, una metáfora es una manera de explicar, ¿sí?, algo complejo en términos de algo más sencillo. Y siempre va a poner en relación como dos dominios, ¿no? Y uno podría pensarlo de esta manera, ¿no? Como, bueno, tenemos, si yo miro la situación comunicativa, tenemos una psicóloga, a la paciente, ¿no? Y bueno, en el diván le dice, me cuesta soltar. Pero, ¿qué hace tú? Te desarma la metáfora, justamente porque va al significado literal de lo que la señora está diciendo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos como una dimensión más concreta, ¿no? Y entonces trabajamos con los chicos esta idea, ¿no? ¿Qué es eso concreto, eso más básico que yo puedo identificar en la metáfora, y cuál es el significado agregado, el construido, el abstracto, ¿sí? Bueno, vemos esto, después un ejercicio que hicimos a partir de esto con textos, ¿ven? Dice, lean atentamente los siguientes textos y expliquen cuál es el sentido de soltar en cada caso. Entonces dice uno, la esposa de Harvey Weinstein le soltó la mano, Georgina Chapman hizo público que se separa por la conducta impropia de su marido y se solidarizó con las víctimas. Y después tienen un botón se soltó y casi muestra todo en TV, ¿no? Entonces la idea de volver a recuperar esos significados, uno más concreto, uno más abstracto, en otros textos, ¿no? Por ejemplo. Y otra cosa que hacemos, que también funciona mucho, es esto, trabajar con metáforas visuales. Con este mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, en la del helado, ¿no? Vemos cuál es el significado más concreto en esta imagen. Entonces te dicen, un helado que se está derritiendo, ¿no? Es lo que ven. ¿Y eso qué significa? ¿No? Entonces, la metáfora en realidad está construida por una relación de semejanza, ¿no?, entre la bocha del helado y el planeta Tierra, ¿sí? Eso resulta bastante sencillo de identificar, y enseguida te dicen calentamiento global, ¿no? Que es lo que metaforiza esa imagen, por ejemplo. Esta les cuesta un poco más, porque me parece que es medio siglo XIX, la razón y la pasión, ¿sí? Eso es un poco... Y bueno, y esta es como, discuten un montón, porque bueno, les representa distintas cosas la idea de la mano, el puente, ¿no? Pero bueno, funciona bastante. Así que eso en cuanto a la metáfora. Te toca a vos. Muy bien. No, vos sabés porque está. No, sí. Sí. Yo también iba a decirte algo más respecto a la metáfora, después si se queda tiempo hablamos de eso. Pero entonces está bueno. Bueno, el género gramatical, digamos, es el contenido que se presenta de lengua para trabajar algunos de los textos que traje en esta oportunidad. Bueno, porque hay algo también, hay una cuestión particular que yo estoy estudiando e investigando respecto al género gramatical, y por eso un poco la selección que hago de materiales tiene que ver con eso, ¿sí? Y hago así como un breve resumen. Entendemos además que el género, este género gramatical, que sería como la representación lingüística, en realidad, antes de llegar a esa representación lingüística, claramente hay una concepción del hablante, o sea, cómo conseguimos el género, pensando hoy también cómo conseguimos el género de una manera más integral, no como una realidad sexogenérica que va más allá del sentido biologicista. Y entonces también hago esta aclaración porque también es una oportunidad, ¿no?, de trabajar desde una línea que tiene que ver con la perspectiva de género en las prácticas de lectura, ¿sí? Bueno, un poco quería hacer esta aclaración antes de empezar. En esta viñeta, fíjense que tenemos, ¿no? Hay dos interlocutores, uno dice profesión y el otro dice limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, poricultora, economista, matemática, era intendente, ¿no? Sensual, geisha y amante. Todo eso no cabe. La respuesta es, pues ponga ama de casa, es lo mismo. Bueno, empezar a trabajar aquí, primero con un poco, con algunas preguntas que tienen que ver con preguntas que son un poco, que van rodeando el significado de la comunicación entre esos dos interlocutores, quiénes piensan que son esos, cuáles son los roles sociales que tienen esos interlocutores, dónde están, por qué le preguntará la profesión, por qué hace toda una lista y después hacia el final
pues ponga ama de casa, que es lo mismo. Empezar a trabajar con esta idea que en esta comunicación, en esta situación que nosotros analizamos pragmáticamente, hay una intención comunicativa en entender, ¿no?, el concepto de ama de casa en relación con todo ese conjunto, ¿sí?, a su vez de significados. Entonces, partiendo de ahí, también tenemos otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con pensar en si yo digo desde la pregunta cuál, por ejemplo, o cómo me doy cuenta, ¿no?, de la identidad genérica de los interlocutores, en uno claramente me puedo dar cuenta desde una evidencia lingüística que tiene que ver justamente con que en muchos de estos nombres, son nombres sustantivos que designan profesiones, hay algo que yo puedo darme cuenta, no en todos, pero en muchos, respecto de eso. ¿Y cuál es? Es el morfema que tenemos en muchos de esos sustantivos que designan profesiones. Ese morfema que remite a lo femenino, ¿sí? Y además, también aquí tenemos cómo desde la lengua podemos ver representaciones que están ligadas a los estereotipos de género, ¿no? O sea, lo femenino también estaría ligado a estas profesiones, ¿sí? Entonces, ahí hay un espectro amplio. Bueno, y entonces lo que podemos ver como más transparente es ese morfema del femenino, el morfema A, en este caso están todos los A, y como menos transparente en términos de que no lo podemos ver, salvo que estudiemos el contexto, ¿sí?, entendemos el femenino en ese contexto, algunos otros sustantivos aparecen aquí como amantes, ¿no? Entonces tenemos en un continuum hay palabras que contienen morfemas que representan esa realidad sexogenérica y que son más transparentes y otras que no, ¿sí? Eso se evidencia claramente en la lengua. Ahora bien, ¿qué pasa justamente con esta representación morfológica en otros nombres de profesiones? ¿Sí? ¿Por qué en algunos casos nos llaman la atención? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en este título de esta nota que dice Esteves, ¿sí?, la profesión de ser pilota es hermosa, y después está la aclaración, ¿no?, que dice, bueno, hablamos con la pilota de avión, Nuria Esteves, que nos contó de qué se trata su profesión y cómo ejercerla siendo mujer. Acá hay varias cuestiones que, leyendo estos titulares, podemos entender un poco, bueno, de qué trata la imagen, asociar la imagen a ese nombre que allí aparece. Y fíjense que además está en comillas. Yo no pusimos no puse todo el texto porque quería mostrarles otros ejemplos, pero si uno después lee todo el cuerpo de la nota, este es un extraído del discurso directo, es decir, las palabras de la pilota, ¿sí? Y entonces, digamos, en el cuerpo del texto hay un juego entre la pilota cada vez que habla de ella como pilota y el periodista que la nombra como la piloto, ¿sí? Entonces se da ese juego. Y ese juego tiene que ver un poco con una intención comunicativa. Claramente, las chicas hablaban justamente de esta intencionalidad del texto, claramente Esteves, al decir que ella es pilota de avión, está queriendo, de alguna manera, mostrar una profesión. ¿Y por qué está queriendo mostrar esa profesión? ¿Por qué utiliza el morfema A versus el periodista, por ejemplo, que no? Dice la piloto. ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Ella reafirma su condición de mujer, Sí, y de extraña en ese ámbito. En ese ámbito, porque son pocas las mujeres que son pilotas. Entonces, lo que quiere justamente, hay una intención que es reforzar que es una mujer y que está ejerciendo esa profesión. Y de hecho, en la nota después aparece el tema de que son pocas las mujeres que la ejercen, digamos. Entonces digo, fíjense cómo a partir quizás de algo también como es la morfología, ¿sí? Ustedes saben que contenidos de morfología se estudian en los primeros años de la escuela secundaria, también en primaria, pero digo, cómo a partir del estudio del nombre, cómo a partir del estudio del nombre que empezamos con sustantivos concretos abstractos, después
podemos trabajar con los nombres concretos que son más animados, que refieren a personas, en este caso las profesiones, también podemos estudiar en ese morfema, que también es un signo, es una unidad mínima de significado, que hay detrás una intención. ¿Sí? Por supuesto, claramente no lo vamos a ver en todos los textos, y hay claramente en algunos textos porque está detrás la intención comunicativa, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las preguntas disparadoras fueron: ¿cuál es la diferencia de significado entre piloto de avión, Esteves y piloto, en esos contextos relacionales de la nota? ¿Y cuáles son las estrategias gramaticales que utiliza el periodista para reportar esa diferencia, ¿no? Y ahí tenemos la utilización en una del morfema, y la otra, el periodista dice la piloto. De ahí una concordancia a través de la... ¿no? Claro. Una falta de... Sí, claro. Sí, Hay una falta de ausencia de concordancia, es verdad. pero a veces pasa, bueno, porque estos ejercicios que yo también los vi en la Sí. escuela, los chicos se vuelven locos como que no pueden entender por qué se dice piloto. Se enojan. Se recontra Sí, enojan. sí. Se enojan Sí, mal. sí. Y entonces, digo, es interesante porque también eso explicaría la famosa discusión presidente-presidente, ¿no? Sí, Porque ¿qué es lo que está detrás de esa discusión? ¿No? Ahí, bueno, uno puede decir, bueno, hay un argumento gramatical, participio activo, que no tiene género, que pin, que pan. Pero cuando uno recupera porque acá no hay ninguna infracción, digamos, ¿no? Digamos, no hay una ruptura de la regla, de la formación del femenino, digamos, cambia O por A, fin, ¿no? Cuando les explicas eso, siguen enojadísimos, ¿por qué no? Porque en realidad lo que les pasa es otra cosa, es como, bueno, que exista una palabra para visibilizar que hay un cambio social. Esa es la cuestión. Sí, totalmente. No, y además se pueden ir trabajando con la noción de norma, o sea, Claro. quiénes son los que instauran las normas, o sea, también hay una cuestión respecto a la reflexión del lenguaje y los usos, Sí, que sí, sea sí. así en el aula C. Sí, Esa Claro, discusión pero es- aparte porque, como no te elegís el tema de las profesiones, porque ahí se ve claramente es lo más transparente. la lo que se puede. motivación. La Claro, elección de las porque- profesiones tiene que ver con esta idea que les decía, que aparte aparece en los contenidos de la ESI, trabajar desde una perspectiva de género, ¿no? Trabajar desde perspectiva de género tiene que ver con entender que en la sociedad hay diferencias y que en la escuela, por eso los contenidos, se pueden trabajar esas diferencias sexogenéricas. Y bueno, nosotros como profesores de lengua y literatura, a través de la texto. Claro, que pasó con médico, médica, y ahora ahí pasa con eso, ¿no? Mira. A mí me pasó, por ejemplo, con poetisa, Bueno, que ya no se usa más. No. Pero me acuerdo que en el colegio la profesora nos tomó un examen, ¿cuál es el femenino de poeta? Y bueno, era poetisa, pero hoy en día no se escucha más. no, Es la incluso hay una feminista que también, bueno, que me hiciste acordar porque en un momento explicó, porque el periodista le preguntó por qué dice poeta y no poetisa, y ella explica ahí claramente. Bueno, me interesó, yo no me había dado cuenta que ella decía poeta todo el tiempo. O sea, bueno, y también ella explica que porque hay también un uso peyorativo, o sea, hay otra cuestión que tiene que ver con la asociación de ese signo poetisa, ¿no? Como ese uso más peyorativo. Entonces, es muy linda esa parte de la nota porque no me sale, ahora ya me va a salir el nombre. Porque bueno, ella vuelve a resaltar por qué utiliza el signo poeta. O sea, entendiendo también, dándole cierto grado de agentividad a lo mejor. ¿Sí? Ya ahora cuando esté sentada ahí me voy a acordar del nombre. Sí. Bueno, entendiendo en esta misma línea, estos son algunos de los ejemplos que a Sole le gusta. Ella lee, mira, ejemplos todo el tiempo. Me pasó esto, que estaban muy buenos. Estos son típicos, ¿no? Científicos del CONICET trabajan en una vacuna contra el COVID. Fíjense, dice los científicos. Mira la imagen, ahí ya podemos ver algunas diferencias en relación a cómo los nombra y la imagen. Y en el otro tenemos 10 mujeres y un hombre del CONICET en carrera para vencer el coronavirus. ¿Sí? Fíjense, bueno. Y eso hablando de la motivación también de cómo uno puede titular para visibilizar o invisibilizar. ¿Sí? Y además, que en estos lugares, por ejemplo, en estos eran tweets, o en las notas, o en los títulos de las notas, son los lugares donde hay una intención clara de mostrar algo. Entonces acá no hay salida, no es que fue parte de algo, de un diálogo, hay como alguna cosa. Entonces, bueno, algunas de las actividades: analicen contrastivamente los nominales, científicos del CONICET versus 10 mujeres y un hombre del CONICET.
cómo se manifiesta el género en ambas construcciones, ¿sí? Se trata de construcciones transparentes en cuanto al género. ¿Cuál es la diferencia entre el plural en el nombre científico y el nominal 10 mujeres y un hombre? ¿Qué se evidencia en el segundo nominal en 10 mujeres y un hombre? ¿No? ¿Por qué piensan que no se utiliza un plural inclusivo cuando se trata de una mayoría de mujeres? ¿Creen que la profesión tiene que ver con el ocultamiento del género? Bueno, estas preguntas en realidad también tienen que ver con que se pueda hacer intercambios en el aula, pero a partir justamente de las evidencias que nos puede dar el uso de la lengua a través de las distintas manifestaciones de género que nosotros encontramos, que no solamente la morfológica, sino que también pueden ser léxicas o sintácticas, ¿no? Como en el caso de 10 hombres, 10 mujeres y un hombre del CONICET, ¿sí? O sea, estos recursos, estas distintas formas de manifestar el género que nosotros tenemos y que claramente como hablantes a veces utilizamos con una intención determinada, ¿sí? ¿Te acordás de que había uno que usábamos, que no lo pusimos, que es de esa noticia de las cirujanas que habían operado a una persona? Sí. Que decía, necesitaba algo de urgencia, no sé, una operación de urgencia, y solo estaban ellas. Eran las cirujanas. Sí. ¿No? Qué tremendo, ¿no? Sí. Pero y solo estaban ellas. solo estaban ellas. Sí, me acuerdo. Claro. No, y no son ejemplos son ejemplos de ahora, de estos últimos años. Y menos mal, ¿no? Que salió todo bien. Sí. Bueno, acá les traje otro, este es un... Microrelato. Sí, es un cuento en realidad que es, no sé si conocen la selección de cuentos para niñas rebeldes, cuentos. Es una selección que aparece en esta selección, cuentos de las buenas noches para niñas rebeldes, ¿sí? En este cuento de las buenas noches aparecen vidas de mujeres que están en forma de relatos breves y son biografías pero aparecen narradas, ¿sí? En forma de cuentos. Entonces, bueno, esta es una de Phil, miembro de la Resistencia Francesa. Lo que me interesaba es que podamos ver en este cuento también para que veamos también cómo se puede trabajar desde la idea del sustantivo, desde la idea del nombre, que además es propio del enfoque de la gramática cognitiva prototípica, o sea, trabajar desde el nombre, por supuesto, cómo ese nombre, cómo se va interactuando en el discurso, pero nosotros podemos ir trabajando cómo se va nombrando en literatura, podemos, no siempre, pero en estos casos sí, digo, por eso siempre hay que leer el texto y ver qué es lo que el texto nos dice, cómo se va nombrando. En este caso, cómo en el relato, a través de sucesión de hechos, se va nombrando a esta protagonista, ¿sí? Entonces vemos, dice, bueno, había una vez una joven que tenía un salón de belleza, Andrea era inteligente y tenía mucho estilo, y siempre ofrecía una brillante sonrisa a sus clientes. Bonjour madame, decía, ¿cómo le gustaría su corte el día de hoy? Luego, aquí ya quiebre enseguida del relato, luego estalló la Segunda Guerra Mundial y todo cambió, ¿sí? Cuando Hitler invadió su país, Andrés se unió a la resistencia francesa, una red de gente común que trabajaba en secreto contra las nazis. Ayudó a distribuir periódicos clandestinos a otros miembros de la resistencia. Era una tarea arriesgada y peligrosa. Andrés fue rápidamente ascendido a sargento y le dieron el nombre clave de Agente Rosa. Bueno, así transcurre el relato, yo me voy adelantando un poco más que nada por la hora, pero ya en el último dice, está enmarcadas en rosa, ya está como, esta tarea está como hecha, digamos, está marcada en rosa las distintas formas de nombrar, ¿sí? Después dice, bueno, enferma, famélica, vestida con un pijama de rayas azules y blancas, Andrés fue puesta en una fila junto a otros prisioneros, junto a un pelotón de funcionamiento, estaban a punto de disparar cuando las tropas aliadas llegaron y las salvaron. Andrés fue considerada una heroína, ¿sí? Bueno, básicamente tienen estos tres momentos el relato, ¿no? Desde cómo era ella, el segundo momento donde se transforma totalmente y después cómo la consideran luego de muchos años, ¿sí? De sucedido. Entonces, bueno, acá está la tapa, pues son varios de estos ahí, ¿no? ¿Cuáles son las distintas formas de nombrar? ¿Sí? El relato. ¿Y cuáles de estas formas presentan, si quieren, vamos a pensarlo en un carácter más adjetivo, volviendo a la idea de las profesiones, las formas en que nos nombramos? ¿Sí? Que aparece sargento, agente rosa, heroína, una joven, ¿sí?
enferma, famélica, vestida con una pijama de rayas azules, claramente las dos últimas le van restando esta idea de argentino, ¿sí? Y una de las cosas que me llamó la atención del cuento es justamente este uso, volviendo de nuevo, el uso del sustantivo sargento, ¿no? O sea, volviendo a esta idea, ¿no? O sea, el sustantivo podría ser más transparente en el relato, ¿no? Pensando además en este tipo de relato, ¿no? Eh, y en la anterior es cuál es la dicha forma de presentar una marca de género más transparente. La respuesta ahí es heroína para que ustedes puedan ver cuáles son los alomorfos del femenino. Pero también con esta idea de cómo podemos pensar desde literatura, desde las formas en que se nombra a este personaje en particular, con esa intención comunicativa que justamente entender que es una mujer valiente, que digamos que desafió a Hitler en sus épocas, digamos, porque ese es el objetivo comunicativo de todos los cuentos que atraviesa esta selección, cómo a través de estas simples formas de nombrar, nosotros también podemos ver esas intenciones comunicativas, ¿no? Y para mí esta se le escapó al autor, el sargento. No lo vio. Bueno, pero viste que es tremendo cómo hay una resistencia muy fuerte a flexionar Sí. los grados Los militares. grados militares. Como Sí, cuando sí, un sí. general. Sí. Cuando Cristina Kirchner dijo general, Sí, sí. ¿cómo va a decir general? Sí, sí. En realidad no pasa nada, porque No, general, está general. bien. Doctor, Exactamente. ausencia versus presencia. Justamente la presencia de los femeninos. Bueno, ahí está, ya pasamos a otro tema. Sí, No sé cómo, este porque era- venimos 6 y tenía 20. una No sé si audición. quieren seguir con esto o si quieren, no sé, son 6 y 20, digo, para tener tiempo para el día. ¿Lo decís rápido? Vos. Yo- sí. Pero lo leemos como es. Ah, no, En la página siguiente está el cuento. Y el- ahí está, lo escuchamos. lo escuchamos. Piel de Judas de Juan José Pano. Rajá para adentro. Rajá para adentro, te digo que te voy a arrancar la cabeza. ¿Te miraste cómo tenés las rodillas, desgracia humana? Me vas a volver loca. Vos querés que me vuelva loca, que me internen en un manicomio, querés. Decí la verdad. Cállate la boca y anda a lavarte. Mirá esas manos. Vení para acá, vení para acá. Mirate esos tobillos. Ay, el soponcio, me agarré el soponcio, el hígado. Ahora vas a ver cuando vuelva tu padre, ¿eh? Porque con tu padre no jodés, claro. Para eso está la señora, la sirvienta, que te tiene que planchar la ropa, preparar la comida, y vos en lo único que pensás es en jugar a la pelota con esa manga de atorrantes. Te voy a matar. Un día se me va a terminar la paciencia y te voy a dar una paliza que no te vas a olvidar en tu vida. Eso querés, ¿no? Tiene razón la pocha. A ustedes hay que tenerlos cortitos, porque una les da el codo y se agarran todo el brazo. Te dije media hora, y mirá la hora que es. No me comes, no me haces los deberes, y encima te pasas toda la tarde con esa pelota de porquería. No, pero ya vas a ver cuando vuelva tu padre. ¿Sabés qué sos vos? Sos la piel de Judas, la peste bubónica sos. ¡Cállate la boca! Chito, anda a lavarte. Vení para acá. ¿Te viste las zapatillas? No, ¿qué te vas a mirar vos si lo único que te importa es jugar a la pelota con los desgraciados esos? Mete pelota y pelota todo el día y a mí que me parta un rayo. ¿Te vas a ir a lavar o no te vas a ir a lavar? Esas rodillas percudidas las tenés, percudidas. Te vas a tener que lavar con acaroína. Ay, tu hermano no era así. Ah, no. El Carlitos es una monada, nunca me llamaron del colegio para decirme nada, nunca una palabra de más. Un niño prodigio el Carlitos. No como vos, pedazo de bestia, machona de porquería. Tendrías que haber sido varón vos, siempre lo dije. Haciendo esta música. Niño, Tremendo. este cuento también aparece en una de las selecciones del ministerio de Juan José Pano. Sí. Sí, Ahí sí. está.
Sí. Claro, fíjense. Claro, ese es el final. Bueno, yo se los conté. Igual se los Sí, ya lo escucharon. Bueno, fíjense que ahí aparecen las distintas formas de nombrar, o sea, una más. Acá, sí. Las distintas formas que tiene de ir nombrando, o sea, se supone que esta lectura es de quién hacia quién, o sea, estas formas. No sé si ahí se dieron cuenta también con la lectura, pero todas estas formas de nombrar, que quizás hay una sorpresa hacia el final a nosotros como lectores. ¿Cuál es la sorpresa final? Era una chica. Que era una chica, porque en esas formas de nombrar, totalmente violentas y agresivas, nosotros en qué estamos pensando mientras vamos leyendo el relato. No se puede. No se puede. Sigo con esto. No, porque esta es muy chica. Claro que hay un montón de formas que no son transparentes, ¿no? Mira, A propósito, o sea, la intencionalidad sí, comunicativa no igual es que no ser que aparece. transparente a propósito. Fíjense, acá está, ¿no? Los nominales con los que enseña a la hija durante el cuento. Fíjense que ahí aparece, ¿no? Desgracia Tenga humana, la piel del de escudo, la peste bubónica, pedazo de bestia, y ahí el bachón de porquería. Entre todos esos insultos, las formas de nombrar, realmente violentas, además, como lectores la sorpresa, porque también entre esas formas de nombrar que son violentas, también hay una realidad que tiene que ver con cómo nosotros pensamos, están estereotipadas totalmente, al hecho de que nosotros nos sorprende que al final sea una chica, ¿no? Entonces, bueno, hay una doble, si quieren, doble sentido en esa comunicación, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, preguntas que tienen que ver otra vez, que van desde lo morfosintáctico hasta lo semántico y lo pragmático, con este vuelta que siempre hacemos, ¿no? ¿Cuál de estas expresiones hace coincidir género femenino con sexo femenino? ¿En qué momento del cuento aparece? ¿Qué efecto tiene esta relación, esto en relación al sexo del designado, que vamos construyendo los lectores en la progresión textual? ¿Sí? ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Qué imagen presenta la madre sobre la hija al designarla con estos nominales? ¿Qué diferencias se encuentran con las formas que enseñan a las madres? ¿Se puede ayudar con el gráfico que ponemos a continuación? Todas estas preguntas, digamos, son preguntas concretas de análisis gramatical que lleva a poder relacionar el contenido con la situación comunicativa, la función comunicativa. Entonces, fíjense que ahí aparecen un poco en la tarea de los hermanos, lo menos algo más transparente, desgracia humana, y a su vez esta idea, bueno, porque a su vez hay otro juego que tiene que ver con la utilización de los pronombres allí, pero bueno, aparecen entre lo más y menos transparente, ¿no? Machona de porquería, la sirvienta, la señora, fíjense la mano, una loca, la señora la sirvienta, y la niña de desgracia humana, la piel de Judas, la peste bubónica, pedazo de bestia, machar con porquería. En ese ordenamiento tenemos que va también de progresión textual, tiene que ir cómo va progresando y cómo se la va nombrando estos grados de transparencia que Claro, la idea es que al hacer el análisis literario hacemos el análisis gramatical porque es todo lo mismo, ¿no? Sí o sí. Se está usando recursos lingüísticos para dar ese mensaje. Y lo que este texto está bueno porque muestra de manera muy concreta cómo porque hablamos de designados, ¿no? Cómo los designados se van construyendo a lo largo del discurso y no vienen predeterminados, no son preexistentes, no están en la mente de los hablantes de manera predeterminada, sino que se van construyendo porque el discurso los va construyendo. Y por eso desde el enfoque nuestro hablamos de designado y no de referente, porque la idea de referente supone que es el mismo para todos y que es uno, que ya está predeterminado de alguna forma. Y acá, ¿no? que hay una denominación nominal, lo que fuere, o pronombre, lo que fuere, que está remitiendo un referente. Pero acá hay un designado porque lo que se está haciendo es una construcción. El lector, primero, es un niño que hace determinadas cosas y después es una niña. Entonces va cambiando y al final
obviamente cargado con un montón de subjetividad de parte de la madre, con una construcción estereotípica. El propio lector está involucrado en ese estereotipo, ¿no? Eso de pensar, me están narrando que se ensucia jugando a la pelota, es un niño. Es como una trampa que nos hace ahí, Exactamente. a los Caemos lectores, en digamos, la caemos. Totalmente. Y la madre, estereotipo de ama de casa, sirvienta, que lava la ropa, que cocina, que plancha, y el padre trabajando afuera y que vuelve y disciplina, ¿no? Los estereotipos absolutos que están ahí en la última pregunta. Sí. Muy bueno. Y ahí aparece, ¿no? Que también es el cuento tuvieron un narrador en tercera persona, cómo aparecen los padres representados en el cuento, marcan los estereotipos de género en estos personajes. Claro, el juego es entre los nominales y los pronombres, porque como es la madre hablándole a la hija, los pronombres que aparecen tampoco tienen marcar género. Si fuera narrado en tercera, Ahí, no tenés opción. Exactamente. Todas estrategias que usa el escritor para ocultar el género hasta el final. Bueno, y ahora viene como la parte de la que van a hablar ustedes. Pero, si quieren. Sí, acá, miren, en la página esta tienen, o sea, lo primero que tendrían que hacer es escanear este QR, les van a aparecer dos cuentitos, dos microrelatos muy cortitos, ¿sí? Que son uno de Galeano, que se llama El pequeño rey zaparrastroso, y un cuento policial de Marco Nemi, son dos muy cortos, ¿sí? Y la pregunta es la misma para los dos cuentos, elijan uno, el que quieran, o pónganse en dos grupos si quieren, para trabajar los dos cuentos. Y la idea, lo que van a ver en la consigna es que lean rápidamente el cuento y que piensen a partir de lo que el cuento, de cómo está construido el cuento y de lo que el cuento significa en sí, los significados que construye, cuáles serían los contenidos de lengua que ustedes enseñarían con ese cuento. Cuando lo tienen, entran a este otro QR, depende de qué cuento hayan elegido, y ahí hay un Mentimeter donde tienen que poder escribir ustedes lo que piensen. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Se animan?